Muy buenos días, hermanos. Es una bendición estar con todos ustedes una vez más en un segmento más de Meditaciones y Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Le doy gracias a Dios. Llegamos a este viernes 12 de enero de este año 2024. Y bueno, hermanos, desde la semana hemos estado hablando de este tremendo personaje de la palabra de Dios que es el padre Abraham, el padre de la fe, el patriarca de la nación de Israel, el llamado amigo de Dios. Y pues hemos estado aprendiendo algunas de sus características que a él lo distinguen como siervo de Dios. Recordemos que fue un hombre de fe, recordemos que fue un hombre obediente a Dios, ¿verdad? Y ahora en este día vamos a estar hablando acerca de las promesas dadas a Abraham. También recordemos que Abraham, el día de ayer hablábamos de que se distinguía por su íntima comunión con Dios, el hombre que edificó esos 4 altares en comunión con su Dios. Hoy vamos a hablar de las promesas dadas a Abraham. Por varias partes, en varios pasajes de la Escritura, se nos dan o se nos deja saber que a Abraham y a su descendencia, a su simiente, se le fueron dadas varias promesas de parte de Dios. Ahorita vamos a ir a hablar de ellas. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Luego en Hebreos 7:6 nos dice la palabra de Dios, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Luego tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo número 17, nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Recordemos que fue ayer en ese altar de la obediencia donde nos quedamos ayer, donde Abraham estuvo dispuesto a demostrar la obediencia a Dios al extremo de que él podía ofrecer a su hijo como petición de Dios en sacrificio, lo cual Dios no lo permitió y trajo un sustituto, ¿verdad? Un ternero para ser ofrecido en lugar de Isaac. Pero Abraham, al ser probado, probó y aprobó que amaba verdaderamente a Dios y que tenía temor del Señor, obedeciéndole al extremo. Ahora, a Abraham se le fueron dadas las promesas. Estas promesas están dadas desde su llamamiento. Regresando a la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, cuando aparece ya en el escenario bíblico, en el contexto bíblico, este personaje Abraham, aunque se había mencionado en el capítulo 11, al final del capítulo 11, ¿verdad? Pero ya aquí aparece su historia. Su llamamiento es muy singular porque Dios nos dice en su palabra, en el capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Entonces ya vemos aquí el llamamiento que Dios le hace a Abraham y le dice, vete de tu casa, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Después de este llamamiento, Dios le hace una serie de promesas a Abraham. Vamos a ver cada una de estas series de estas promesas que Dios le hace a Abraham. Y empieza en el versículo 2 y en el versículo 3 están estas 7, 8 promesas que Dios le hace a Abraham. La primera promesa es que Dios le dice, y haré de ti una nación grande. La primera promesa era que Dios iba a hacer de Abraham una nación grande. Ahora, hasta este punto, Abraham tenía 75 años, queridos hermanos. Sara tenía 65, ya habían pasado los mejores años de su juventud y no tenían hijos. No habían tenido ni siquiera un hijo. Entonces, pero ahora Dios le da una promesa y le dice que de él, ¿verdad? Va a salir una nación grande, ¿verdad? ¿Cómo podía ser eso posible? Bueno, recordemos que para los hombres eso es imposible, humanamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible porque para Dios todo es posible. Y Dios le promete a Abraham, número 1, que va a ser de él una nación grande. La segunda promesa dice, y te bendeciré.
Qué bueno es saber que Abraham podía contar con la bendición de Dios. Qué bueno es saber que nosotros también podemos contar con la bendición de Dios. De hecho, cuando venimos a Cristo, queridos hermanos, yo creo que es exactamente lo mismo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios nos dice a nosotros. Desde este día te bendeciré. Desde el día que te entregas a Cristo, desde el día que te entregaste al Señor Jesucristo, que lo recibiste en tu corazón, empiezas una relación personal con Dios y Dios empieza a bendecir tu vida de una manera extraordinaria. Así Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Y mira que si lo bendijo, ¿verdad? En todas las formas y en todas las maneras. La tercera promesa dice, y engrandeceré tu nombre. ¿Verdad? Abraham, como dije, sería conocido como el padre de la fe, sería conocido como el amigo de Dios, sería conocido como el patriarca de la gran nación de Israel, sería conocido como el hombre que obedeció los preceptos de Dios. Abraham se distingue, Dios engrandeció su nombre. Al principio se llamaba Abraham y luego después Dios le cambió al nombre de Abraham, padre de gran muchedumbre, padre de multitudes. Entonces, aunque él no tenía hijos, pero ya Dios le decía, tú vas a ser padre de multitudes. Ya no serás llamado Abraham, ahora serás llamado Abraham, ¿verdad? Bueno, engrandeceré tu nombre fue la tercera promesa. La cuarta promesa dice, y serás bendición. Es interesante cómo Dios piensa en todo, hermanos. Dios no nomás nos quiere bendecir a nosotros, sino quiere que nosotros nos convirtamos en un conducto de bendición. Y eso fue lo que Abraham se convirtió. Dice, Abraham, yo te voy a bendecir a ti, pero tú también serás de bendición a otros. Y queridos hermanos, podemos ver la vida de Abraham, cómo él fue de bendición a muchos más. Es más, hubo una ocasión que hasta pudo liberar y ayudar a los reyes que perdieron aquella guerra, ¿verdad? Y Abraham con sus hombres fue y venció a aquellos reyes que habían vencido a los reyes que habían venido a atacar y que se llevaron a la multitud, los esclavos, se llevaron a las personas como esclavos, se llevaron las riquezas de los pueblos, pero Abraham con sus hombres, ¿verdad? Va y recupera todo. Y fue cuando tiene ese encuentro con el rey de Salem, Melquisedec, y al cual le da los diezmos a Abraham. Abraham se convierte en un hombre, ¿verdad? De bendición. Es de bendición para todos, para su familia, es de bendición para los pueblos, de bendición para la gente. Cumplió cabalmente esta promesa, serás bendición. Y luego nos dice la quinta promesa, dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren. Otra promesa, hermanos, dada a Abraham, ¿verdad? Y Dios le dice, yo voy a bendecir a los que te bendijeren, ¿verdad? Si dentro de los pueblos hay gente que te bendice, te va a bendecir a ti, yo me encargo de bendecirlos a ellos, nomás por el hecho de bendecirte a ti, de desearte buenas cosas a ti, a tu familia, a tu descendencia, ¿verdad? Yo los voy a bendecir a ellos. Por eso, queridos hermanos, nosotros de ninguna manera queremos hablar mal de la nación de Israel, sino hablar bien de la descendencia de Abraham, hablar bien del pueblo judío, hablar bien del pueblo hebreo. Hermanos, ellos tienen su propia problemática y finalmente Dios tiene su trato especial con ellos, pero no nos corresponde a ellos maldecirlos, sino bendecirlos. Los que lo han hecho no han terminado bien, y esa es también la siguiente promesa cuando Dios le dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Verdad? Los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí esta sexta promesa, queridos hermanos, podemos ver que se ha cumplido a través de los tiempos y a través de los siglos. Todos los que le han deseado mal a la nación de Israel, a los descendientes de Abraham, todos los que le han maldecido, no han terminado bien. Es todo lo contrario, como que la maldición que ellos hacen contra la nación de Israel se les revierte a ellos, se les vuelve a ellos. Por eso, queridos hermanos, lejos sea de ti, lejos sea de mí, maldecir al pueblo de Israel. Como dije, ellos tienen su asunto personal con Dios. Dios tiene su trato especial con ellos. No nos corresponde a nosotros a ellos ni juzgarlos, mucho menos condenarlos, mucho menos maldecirlos.
Pero sí, si queremos ser bendecidos, tenemos que bendecir al pueblo de Israel y por supuesto orar por la paz de Jerusalén. Entonces, luego tenemos, ¿verdad?, que después de esta sexta promesa de maldeciré a los que te maldijeren, tenemos la última de las promesas donde nos dice allá el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran promesa le dio Dios a Abraham, de tal manera que Dios le dijo, en ti, Abraham, en tu simiente, ¿verdad?, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y saben qué, hermanos? Doy gracias a Dios porque esa promesa dada a Abraham nos alcanza también a nosotros. Los mexicanos, ¿verdad?, que somos un pueblo egoísta, envidioso, idólatra, pagano, hermanos, se diga. Hermanos, todos aquellos que abrazamos nuestra fe en Cristo, abrazamos la fe de Abraham, de confianza en el Dios Todopoderoso, la gente, nosotros los mexicanos que nos rendimos al Señor, somos bendecidos en las promesas dadas a Abraham y alcanzamos esta bendición, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y gracias le damos a Dios por Dios usar un hombre como Abraham y Abraham dejarse usar por Dios para bendecir a todo este mundo. Las dos más grandes bendiciones que pudiera tener el ser humano de cualquier parte, de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier tribu, de cualquier familia sobre la faz de la tierra, hermanos, vienen de la descendencia de Abraham. Porque de la descendencia de Abraham, en primer lugar, se nos ha dado la Biblia, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, de la descendencia de Abraham viene el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Así de que, hermanos, no cabe duda que en Abraham, ¿verdad?, podemos y hemos sido grandemente bendecidos por Dios. Estas son las promesas dadas a Abraham y hasta nosotros alcanzamos de esas promesas y de esas bendiciones. Ha sido un placer estar con ustedes, queridos hermanos, en este día viernes, cerrando la semana. Y pues con la ayuda de Dios nos veremos en unas semanas más. Los pastores van a estar también teniendo su participación en los segmentos, ¿verdad? Ahora obedeciendo la voz de su precepto. Y bueno, yo los espero en una semana más. Mientras tanto, queridos hermanos, les amo en el Señor. Oramos por la familia Aguilar Martínez. Que Dios les bendiga en este tiempo y les traiga paz, fortaleza y mucho amor. De parte de Dios llene sus corazones. Y nuestro hermano Juan Aguilar, siempre vamos a recordarlo, ¿verdad? Y pues les amamos a todos ellos. Gracias, hermanos, que Dios me les bendiga. Y acuérdense, en este año 2024 estamos obedeciendo la voz de su precepto. Amén.